Bien contento aquí con esta presentación que le preparamos de cómo crear secciones de preguntas frecuentes usando inteligencia artificial de una forma completamente automática, incluyendo los datos estructurados. Muy, muy interesante este tema. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿verdad? Entonces, yo en preparación para esta charla, yo normalmente uso las configuraciones de Chrome y de mis aplicaciones en inglés. Yo dije, mira, déjame, para yo tomar todos esos pantallazos en español, déjame cambiarla a español. Yo soy nativo de República Dominicana. Español es mi lenguaje natal. Y yo, como muchos de ustedes, cuando encuentran contenido en inglés, el browser le ofrece la opción de traducir. E incluso el Twitter, ¿verdad? Entonces yo dije, mira, qué interesante los errores que comete la traducción automática. Por ejemplo, este fue un tweet de SEMrush que hizo el artículo más reciente que yo publiqué en Search Engine Journal sobre este mismo tema que les voy a tratar. Y ese artículo, cuando yo lo dije, mira, vamos a ver la traducción que me ofrece Twitter para ese artículo cuando SEMrush hizo la publicación en inglés. Y por lo general se entiende y la traducción es entendible, pero hace unos pequeños errores, ¿verdad? Vemos ahí en el caso de Twitter. Y aquí yo hice lo mismo a poner ese aquí, con la página que está linkeada de ese tweet. Y ahí es que vemos el artículo que es la base, y ahí es que vemos como la traducción me tradujo también el nombre. Y ahí me puso Aldea Batista. Yo dije, mira, ahí me causó mucha risa porque el nombre mío, Hamlet, en inglés quiere decir, se entiende como fue una villa. Y dije, mira, ahora lo tradujo, ahora yo me llamo Aldea Batista. Entonces estaba bromeando con Fausto sobre eso. Mira que entonces yo dije, Fausto, pero Aldea como que no me gusta mucho el nombre. Entonces me dijo, no, vamos a ponerte el alcalde Batista. Entonces de ahí es que viene esa frase, ¿verdad? Entonces, sí, ahí lo vemos, no sé por qué lo puse dos veces. Entonces, ¿qué sucede? Que las traducciones automáticas son esenciales cuando el lenguaje no es, lamentablemente, la mayoría de los recursos de SEO y de automatización de Python, todo está en la mayoría en inglés. Entonces, tenemos que depender mucho de las traducciones. Y aunque hagan esos errores, como mostramos aquí, te dan mucha ventaja porque ahorra muchísimo tiempo y la gran parte de que lo hagan tan bien comparado con como se hacían las traducciones, si no se recuerdan, hace 10 años Babelfish y esos mecanismos que eran usando reglas para poder hacer las traducciones, no lo hacían tan bien. Estos son usando unos mecanismos automatizados que vamos a aprender y solamente requieren un poco de edición del usuario. Entonces, esa misma traducción que yo mostré, que está haciendo Twitter y que está haciendo Chrome, esa tecnología neuronal es código que ahora está abierto, que está disponible si lo sabemos usar. Esas mismas tecnologías avanzadas están sumamente asequibles. Google tiene un algoritmo para eso que se llama T5. Facebook tiene otro que se llama BART y Microsoft tiene otro que se llama Turing NJ. Y aquí yo les dejo los links para que aprendan con eso. Entonces, esos algoritmos están abiertos y lo podemos usar ahora mismo. Entonces, eso le da muchísima flexibilidad. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer con eso.
¿Cuál es la agenda que yo les traigo hoy? Entonces, el objetivo final es que queremos hacer una creación automática de las solamente tomando el texto de un artículo, generar de forma completamente automática preguntas y respuestas que estén contenidas en el artículo en español, y en adición a eso, hacer la generación del dato estructurado. Entonces, para eso, yo lo voy a tomar. Si han visto la mayoría del contenido y las charlas que yo doy, yo siempre entro en el código y le hablo un poco de Python de forma más práctica. Pero yo trato de que las cosas sean bien simples, tratar de simplificarlo para que se entienda muy bien. Entonces, esto es algo que lo van a poder hacer y me van a poder seguir. Aquí yo les doy un notebook que creé específicamente para esta charla. Pueden ir a este enlace, pueden tomar un pantallazo para que lo tengan, pero van a esa dirección que publiqué aquí y es donde dice Open Colab. Pueden abrir eso y eso le va a abrir todo el código que yo les voy a presentar en esta charla de cómo logramos nosotros hacer esto que funcione. Entonces vamos a comenzar con ¿qué es el Google Colab? Entonces ustedes, todos aquí, ¿quiénes no tienen Google Drive? ¿Entiendes? De Google, ¿verdad? Para crear documentos, hojas de sheets, de presentaciones. También hay otra herramienta dentro de esa misma familia que es el Google Collaboratory, que son mascotas de programación, donde de una forma interactiva y muy fácil yo puedo crear automatizaciones. Y eso es lo que vamos a usar. Entonces, aquí tienen los links que pueden usar para eso. Yo la uso con mucha frecuencia. Entonces, una vez abrieron ese cuaderno, háganle una copia en su Drive. Y lo primero que tenemos que hacer es crear una configuración, actualizar la configuración, porque vamos a usar unas técnicas avanzadas. Vamos a cambiarla. Pueden seguir en el menú principal, dice entorno de ejecución. Dentro del entorno de ejecución van a ir a cambiar el tipo de entorno de ejecución. Y vamos a usar un GPU, que es la forma más rápida de usar algoritmos de inteligencia artificial y de deep learning. Y a mí me gusta usar una versión pagada de esto, que es Google Colab Pro. Ahí podemos usar una máquina de alta capacidad de memoria, ¿verdad? Para uno de los algoritmos que les voy a enseñar. Entonces, en el cuaderno están todos los pasos, ¿verdad? Entonces yo les voy a ir dando la explicación de qué es lo que vamos a hacer con el cuaderno, qué es lo que estamos logrando. Vamos a ver un poco de los obstáculos que yo encontré, que no funcionaba tan bien en español, cuáles fueron las estrategias que usé para poderlo hacer que funcione en español. Y funciona de maravilla. Entonces lo primero es que le pueden dar a conectar y eso le va a dar acceso a esa máquina virtual que va a dar acceso a la programación. Entonces, lo primero, vamos a ir por pasos. Como les dije, vamos a crear el contenido de preguntas de forma automática. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cómo primero extraemos el texto de cualquier página de una forma automatizada. Y en este caso, yo usé un ejemplo de un artículo del Espectador, del periódico El Espectador. Y el código que yo voy a usar para extraer el texto de ese artículo, lo vamos a sacar del artículo que yo escribí para Search Engine Journal. Entonces, dentro de ese cuaderno de Python que yo les compartí, tenemos un formulario donde ponemos el URL, la dirección de la página que queremos extraer el texto y un selector. Entonces, ¿qué es el selector? El selector es lo que los diseñadores que saben CSS, tú puedes usar direcciones de elementos en una página que se llaman un selector, y eso se consigue muy fácilmente solamente haciéndole right click al elemento en la página que queremos buscar. Le hacemos un right click, le damos inspeccionar el elemento. Después que estamos inspeccionando el elemento, le damos copiar el selector dentro de la herramienta de Chrome Developer Tools. No me recuerdo cómo se dice en inglés, en español, pero conseguimos el selector. Aquí estoy usando uno que es el más sencillo, que es el del párrafo, para yo sacar todo el texto que está en un párrafo y después concatenarlo. Entonces, esta es la salida cuando yo ejecuto ese código. Entonces, eso, solamente
esa línea de código que yo ejecuté aquí es el equivalente a yo ir a abrir la página y ponerme manualmente a hacer copiado y pegado del texto que está dentro de la página. Entonces imagínate, solamente en eso, en unos segundos, ya yo automatizo esa parte, que no la tengo que hacer manual. Y no solamente eso, sino que lo puedo hacer para cualquier página. Yo puedo sacar el texto de cualquier página. Entonces traje ese texto. Entonces la mayoría del texto está en español, pero quise resaltar uno de los retos que tiene trabajar en otro idioma, que es que vamos a encontrar texto mezclado. Vemos una parte que la mayoría está en español, pero también tenemos texto en inglés. Por ejemplo, en este caso es porque ese artículo también tiene comentarios de usuarios y esos usuarios pueden comentar en el idioma que les dé la gana. Lo pueden comentar en español o lo pueden comentar en inglés porque ellos tienen la facilidad de traducir el artículo y entenderlo. Pero eso nos presenta ciertos retos cuando estamos haciendo esa extracción de forma automática, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el texto de extracción, ¿verdad? Ya saben, podemos sacar el texto de una forma automática de la página. Ahora vamos a ver cómo comenzamos a aplicar estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, yo quiero comenzar con algo más sencillo que antes de crear las páginas, las preguntas frecuentes de forma automática, que es la sumarización del contenido, que se puede usar para títulos y metadescripciones. O sea, yo puedo tomar el texto de la página, sumarizarlo de la longitud de una metadescripción y estos algoritmos me pueden crear la metadescripción de forma completamente automática, que es una maravilla porque ese es el tipo de trabajo que nadie quiere hacer. ¿Quién quiere ponerse a escribir descripciones? El que está haciendo mercadeo, lo que quiere es crear el contenido. Yo quiero crear mi contenido, ya yo lo hice, esa es la parte que me emociona, que me interesa, pero yo ponerme a hacer el trabajo de SEO, mira, ya yo escribí el contenido, pero escribí una metadescripción, un título, es un trabajo tedioso y por lo general, como es tedioso y nadie lo quiere hacer, no se hace. Ese es el mejor trabajo para una máquina, para que la máquina sea que lo haga. Y lo bueno es lo que te quiero mostrar aquí, que ya eso, la máquina está a la altura de poderlo hacer prácticamente a nivel humano, con correcciones que hay que hacer, ¿verdad? Entonces aquí vamos a probar primero con el algoritmo de Facebook que se llama BART. En el notebook tengo un error que es T5, pero aquí estamos usando Facebook. Cuando lo pruebo, simplemente con una poca línea de código, importar el pipeline y decir, mira, yo quiero la sumarización, eso por defecto usar de Facebook. Ahora, ¿qué sucede? Como el texto, yo lo tomé todo el texto de la página, me falla porque es muy largo. La longitud excede lo que está esperando el algoritmo. Entonces, son los detallitos que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso lo corregimos muy fácil, que es, yo le pongo un límite. Simplemente para hacerlo muy sencillo, lo trunqué. No sé si es que dice, yo lo corté a los 1024 caracteres, que es lo que espera el algoritmo, y yo le estoy pidiendo la longitud de la cantidad, no de letras, sino de tokens. Tokens son palabras y símbolos. Y la longitud máxima. Entonces ya yo le paso eso al algoritmo de Facebook, le pasé el texto y le pido, dame el resumen, y miren qué maravilla me resumió el artículo. El Elaine Palacios de 18 apareció, entonces les resalté aquí en rojo los pequeños errores que hizo el algoritmo porque está entrenado principalmente en lenguaje de inglés, pero la mayoría del texto está perfecto y es muy correcto comparado con ese artículo que yo le puse. Tiene contrato con marcas como Victoria's Secret, Reebok, Burberry. Escogió la famosa, una maravilla. Entonces, mira, eso es una maravilla. Con unas pocas líneas de código, yo pude crear una metadescripción completamente automática. Entonces, ya yo lo puedo pasar una lista entera de páginas. Imagínense ustedes todo el trabajo que eso le ahorra. Es una maravilla porque el tiempo que nos tomaría hacer esas pequeñas correcciones de errores es una fracción en comparación con tener que leer el artículo y crear la descripción desde cero. Entonces, esto es una maravilla porque a nosotros nos encanta esto de la automatización, que es la mayoría de trabajo que resuelve. Entonces vamos a probar el mismo problema, la misma página, pero vamos a pasársela a otro algoritmo. Este es el algoritmo de Google que se llama T5 y el T5
viene en esta librería, vienen dos configuraciones. Viene en una configuración base, que la configuración base, sencillamente el algoritmo tiene menos capacidad de memoria, tiene menos neurones, por ejemplo. Eso se llaman parámetros. Entonces, ese algoritmo, la ventaja de tener menos neurones, menos parámetros, es que usa menos recursos de memoria, de disco, entonces puede correrse en máquinas más lentas, más pequeñas, pero viene al costo de calidad. Entonces aquí, mira, es un problema de que, mira, no funcionó, no tuvo problema de longitud, pero el resumen lo hizo en inglés. Y mira, tomó esa y no tiene mucho sentido, porque lo que pasa fue que parece que encontró un texto que estaba en inglés en el texto completo, y eso fue lo que sacó. No sacó nada de lo que nos interesaba. Entonces ahí un fracaso, no funcionó, ¿verdad? Entonces eso es los detallitos de lo detallado que es entender eso y lo diferencia en los algoritmos, cuáles funcionan mejor. Y hay que hacer muchas pruebas y error para encontrar lo que funciona. Entonces vamos a darle otro chance. Hasta ahora Facebook está ganando. Vamos a darle otro chance a Google, porque tiene otro modelo que es el largo, que es el T5, con muchos más parámetros. Este algoritmo, ¿verdad?, nos da un resumen que es mucho mejor. ¿Entienden? Que es una modelo afrocolombiana que eligió en la edición especial se tiene la revista Vogue Italia. Me reinite. Entonces yo señalé en dónde están los errores que vi. Eligió, me reinite, en divina. Entonces cometen errores, pero vemos que la calidad en cuanto a la sumarización es mucho mejor, aún con el mecanismo más grande, es mucho mejor con el algoritmo de Facebook, que es el BART, ¿verdad? Pero aquí le podemos dar ese punto a Google, de que por lo menos logró funcionar con el más grande. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver esto? ¿Qué logramos que se haga de una forma mejor? Entonces, la idea es que podemos hacer traducciones, ¿verdad? Podemos hacer traducciones con redes neuronales también. En adición a hacer la sumarización, nosotros también podemos usar los mismos algoritmos para que hagan una traducción de un lenguaje a otro. Entonces, este es un ejemplo que esa es la librería que yo estoy usando, se llama Hugging Face, y yo busqué aquí un algoritmo de traducción. Entonces, el T5 tiene uno que lo hizo la comunidad, pero solamente está disponible. Traté de buscar una traducción de español a portugués, ¿verdad? Entonces vamos a verlo, y lo vamos a ver también otras opciones donde lo podemos ver de español a inglés o de cualquier idioma. Pero quería mostrarles de que tenemos ese código disponible, y también hay formas de nosotros también entrenar estos modelos al lenguaje que nosotros queramos una vez tengamos los datos, ¿verdad? Entonces, las traducciones, vamos a ver cómo se hacen las traducciones usando T5 de español a portugués, ¿verdad? Y aquí están las líneas de código que usé para eso, usando ese modelo. Y es muy sencillo. O sea, yo aquí lo que especifico cuál es el modelo que yo busqué del catálogo y el tokenizador. Le voy a dar cuando le esté explicando un poco la teoría, le voy a explicar qué es lo que es el tokenizador. Pero tú necesitas dos elementos: el modelo que va a hacer el trabajo y el tokenizador que va a hacer la traducción del texto a números, que los números son los que la máquina usa y el modelo espera números. Entonces, una vez se hace la traducción, una vez se le pasa el modelo, yo hago la traducción. Aquí tuve que hacer un poquito de un hack, porque el pipeline no estaba de esa combinación de lenguaje, pero aunque no estaba, yo lo logré que funcionara. Y esto es lo que hizo. Hizo la traducción a modelo 18. Yo no sé portugués. Entonces, como yo no sé portugués, para verificarlo, yo usé Google Translate para ver qué tan cerca fue esa traducción de ese modelo. Y vemos que se ve quedó muy cerca.
En vez de la modelo, dice el modelo especial de 18 años de la revista, tiene contrato con marcas como Victoria's Secret, Reebok, todo. Me pareció muy bien, o sea que es un trabajo muy bueno en la traducción al portugués, ¿verdad? Usando las redes neurales, ¿verdad? Entonces, no tenemos la traducción de español a inglés, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mostrar primero la forma difícil de hacerlo, que es entrenando la red neural. Entonces, lo primero que necesitamos, este es un artículo que también le doy el link, que explica, esto necesitan un científico de datos que le haga ese trabajo, que tenga el expertise para hacerlo, o alguien como Nasir ya que ya le hace ese trabajo también, lo pueden contratar, que vamos a tomar los datos de traducción de pares de inglés a español y se pueden encontrar en forma en línea. Entonces hay que crear dos elementos. Uno es el tokenizador, que es el que hace la traducción del texto a números. Los números son vectores, yo les voy a explicar lo que son, encrustados se llaman, que representan cada palabra contextualmente. Entonces, cada palabra, el tokenizador al final lo que crea es un vocabulario. Entonces, ese vocabulario es como el vocabulario de un lenguaje. Entonces, tiene el vocabulario, entonces cada palabra y cada símbolo se le asigna un número. Entonces, ese es el vocabulario del lenguaje y es específico de ese entrenamiento que se hace. Y entonces vamos a tener ese vocabulario que tenga tanto las palabras en el idioma de inglés como en el idioma de español. Y la segunda parte es que una vez tenemos esos datos, vamos a crear lo vamos a poner en el formato que requiere la herramienta de entrenamiento, y el modelo de entrenamiento se crea iterativamente usando esos datos que se tomó y el algoritmo de entrenamiento, y eso se puede tomar desde horas, se puede tomar hasta días hacer ese trabajo, pero la mayoría, el texto que se necesita por lo general está disponible para el entrenamiento, y los algoritmos también y las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces eso hace que esto sea muy, muy asequible. Y esta es una de las herramientas que hace esto mucho más sencillo. Parece súper complicado, pero en comparación con la forma tradicional de que tú tienes que tener un PhD y todo eso, es noche y día la diferencia. Es una cosa de maravilla lo que se puede hacer ahora con esto. Entonces, al final se crea ese modelo, y una vez que tenemos ese modelo específicamente para nuestro idioma, de inglés a español, de inglés a español, de español a inglés, lo podemos publicar en el repositorio aquí, donde hay más gente que lo pueden hacer. Entonces, en este ejemplo, ellos lo mostraron con un idioma esperanto. Entonces, eso va a estar disponible aquí, ¿verdad? Entonces, esta es la forma difícil de hacerlo. Pero como dije, eso que se puede tomar una semana o algo, practicar con errores, pero con un experto de esto, se puede hacer muy efectivamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos de la forma fácil. Esa es la forma que nos gusta a todos, ¿verdad? La forma fácil lo vamos a hacer con el Google Translate, pero usando la interfase de programación. Y es muy, muy, muy sencillo. Es una librería que se llama Google Trans. Incluso ni siquiera hay que crear un API key. Yo lo hice, solamente instalé la librería, importo el traductor y simplemente le paso el texto. Miren qué maravilla eso. Mira, yo le paso el texto y me lo traduce. Y fue una muy buena calidad. Mira cómo salió esa traducción. Mira, el único error que ahí cometió esa traducción es que está hablando de una mujer, no de un hombre. Entonces está usando he. Mira, pero la mayoría, mira, tomó la traducción del texto. Entonces, ¿qué sucede? Mira qué maravilla. Mira cómo hice esa traducción de primera. Entonces, ya vemos esos detalles, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a hablar de la generación de preguntas, ¿verdad? Entonces, la generación de preguntas es un caso que es bien problemático. Yo lo hice en inglés, creé el artículo. Entonces, cuando traté de hacerlo en español, fue un desastre. Entonces, vamos a ver qué sucedió aquí, ¿verdad? Yo tomé este artículo de un periódico de allá de Santo Domingo, se llama Listín Diario, le pasé el texto
bien, lo mismo que hablamos anteriormente, como con la modelo. Sacamos el texto, todo funcionó, está todo ahí. Pero miren qué basura cuando yo le pasé el mismo código que yo usé, que publiqué en mi artículo de Search Engine Journal. Miren qué basura más grande, ¿verdad? Mira, hice una combinación de text de inglés con español, la puse en inglés, las cosas que están en rojo, ¿verdad? No es usable, mira. La pregunta, who said, vamos con todo y por todo. Entonces, mira, todo lo que hizo. No se puede usar, una basura grandísima, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los retos que vemos cuando estamos tratando de usar esta tecnología, estas técnicas que funcionan de maravilla en inglés, pero cuando la vamos a ver en español, ¿te entiendes? Es un desastre, ¿verdad? Entonces yo dije, mira, yo estaba tratando, mira, vamos a crear ese modelo desde cero. Yo dije, mira, eso es demasiado trabajo y ponerme a explicar todo eso. Vamos a buscar una forma sencilla de hacerlo. Entonces, la forma sencilla es esta, que es, vamos a tener el texto que yo extraje del artículo, lo traducimos al inglés. Una vez que esté en inglés, generamos las preguntas y respuestas en inglés y después que yo tengo las preguntas y respuestas en inglés, las vamos a traducir al español. Bien sencillo, ¿verdad? Y funciona de maravilla. Eso es lo mejor. Lo que más me gustó fue eso. Entonces, todo esto está en la mascota que le compartí, ¿verdad? Miren eso, yo generé las preguntas de ese mismo artículo de la modelo, se lo pasé, hice la traducción y generé las preguntas del texto en inglés. Muchísimas preguntas y respuestas sacó el artículo. ¿Verdad? Una maravilla. Entonces yo le voy a explicar cómo esto funciona, pero con ese algoritmo, solamente pasándole eso, me generó preguntas y respuestas de una forma automática. Entonces, una vez que tengo las preguntas y las respuestas de forma automática generada, yo puedo entonces traducir las preguntas y las respuestas que salieron. Y este es el código que se usa para eso, que es muy sencillo también. Yo considero que es sencillo. Unas cuantas líneas, ya yo genero a nivel, usando el Google Translate en cada pregunta y respuesta. Miren qué belleza, ¿verdad? Miren qué maravilla. Está cada pregunta y respuesta. Mira, ¿cuándo apareció la modelo colombiana en la revista Vogue Italia? En septiembre. ¿Con qué marcas tiene contrato? Debería ser la modelo colombiana. Victoria's Secret, Reebok. Mira, ¿cómo se llama la modelo que apareció en la portada de Vogue Italia? Mira, mi pequeña curruca. Yo no sé si eso está correcto, pero miren qué belleza. Todo eso, obviamente necesita edición, como le dije anteriormente, pero todas esas preguntas y respuestas se generaron completamente automático. Tomó el artículo en español, lo tradujo al inglés, del inglés generó las preguntas y respuestas en inglés y después de las preguntas y respuestas en inglés las traducimos al español otra vez. Y miren qué maravilla, ¿verdad? Entonces, todo eso usando código abierto. Eso está disponible en el cuaderno que le presenté. Entonces, eso funcionó increíblemente bien. Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos eso, tenemos esa generación de preguntas y respuestas, y yo les voy a dar unos enlaces para que vean en más detalle los detalles de cómo el mecanismo de generación de preguntas y respuestas funciona, pero no es mucho código, es muy poco. Entonces ahora con esto podemos generar el marcado estructurado también. O sea, yo no me voy a parar ahí. O sea, es maravilloso que yo pude generar ese contenido de forma automática, pero dije, mira, vamos a seguir ambición. Vamos a generar también el marcado estructurado de forma automática. Y eso también es un proceso que es relativamente sencillo. Yo creo una plantilla con cómo debe verse el código de JSON LD, que es el código de marcado estructurado. Y una vez que tengo esa plantilla, yo puedo usar otra librería de Python que se llama Jinja 2, donde vamos a generar, correr a la plantilla, le vamos a pasar, el diccionario, la lista de diccionarios de preguntas y respuestas. Y una vez se la pasamos, las preguntas y respuestas, ¿verdad? Ya yo tengo mi código que lo voy a probar y lo voy a validar a ver si funciona. Entonces vamos a la herramienta de resultados enriquecidos de Google, ¿verdad?
la opción no de URL, sino de copiar y pegar el código. Entonces yo copio y pego el código ahí y miren qué maravilla. Todo funciona perfectamente en español. Qué belleza, ¿verdad? Todo ese código, y una de las cosas más difíciles de hacer en SEO es ese dato estructurado, porque combina código y texto y hacerlo de una forma que no tenga errores es problemático, pero cuando lo damos a una máquina y le damos las instrucciones de una forma óptima, miren qué belleza. Funciona perfectamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver el resultado. Yo puedo hacer una vista previa de cómo se vería en el resultado esa generación estructurada. Y miren qué maravilla. Miren qué maravilla eso. Mira. Ahí yo tengo el artículo. Todas esas preguntas se generaron de forma estructurada, incluyendo el marcado estructurado para Google. Generé tanto el contenido, ¿verdad? Como el marcado estructurado. Todo de una forma automatizada. Mírenlo ahí. Todas esas preguntas. Hay un errorcito ahí en el código que se me olvidó corregir, que es que genera un par de preguntas duplicadas. Eso es muy fácil de eliminarlo. Pero mírenlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con esta misma idea, imagínense un sitio que tiene miles de artículos, cientos, miles de artículos, tú lo puedes hacer en minutos, en vez de tener que probablemente tomar semanas hacer este trabajo equivalente. O sea, esto es una de las cosas más maravillosas que yo he visto que son posibles ahora mismo. Y para mí, mucho más contento de saber que esto también funciona en español. O sea, qué belleza, ¿verdad? Entonces, maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque ya me gusta comenzar primero enseñando lo que es posible, cómo hacerlo y todo eso, pero siempre me gusta que se entienda los fundamentos. ¿Por qué las máquinas, cómo es que las máquinas pueden hacer este trabajo? ¿Cuáles son los conceptos básicos que me permiten entender que es posible? Porque el poder entender los principios fundamentales nos permite a nosotros ser muy creativos, crear nuevos escenarios, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que con esto, ¿verdad? Si ustedes han tomado exámenes de pruebas de inteligencia, se han probablemente visto con este problema, que te dan una secuencia de números y quieren adivinar el último número, ¿verdad? Entonces, esa secuencia de números, porque tienen una secuencia lógica, te permite predecir el siguiente número. Eso es lo que hace un lenguaje de generación de texto, como lo que hemos visto, tanto para la sumarización, para la traducción, para todo lo que se llama de texto a texto, porque los textos se convierten en números. Y una vez que están en números, es una secuencia que tiene una lógica, esa secuencia. Entonces, el algoritmo lo que está tratando de hacer es adivinar cuál es ese siguiente número que hace sentido dentro de esa secuencia. Y ese número puede estar al final o puede estar dentro en el medio, pero trata de adivinar un número primero. Después que adivinó ese número, esa secuencia se le pasa de nuevo al algoritmo y de una forma iterativa trata de adivinar el número siguiente. Entonces, por ejemplo, un algoritmo como GPT-2, que Nasir estaba hablando, GPT-3, eso es lo que hacen. Tú le das una secuencia de números y él trata de adivinar el siguiente. Y después que tú le das ese, toma esa secuencia y comienza otra vez. Y comienza hasta que genera una secuencia de números grandísimos. Entonces esa secuencia de números se usa lo que estábamos hablando anteriormente, los tokenizadores, que toman un vocabulario que mapea las secuencias de números al texto. Y así es que tú terminas con el párrafo que nosotros creamos. Entonces, ese principio tan sencillo, como yo expliqué, es la base fundamental de todo esto que estamos hablando, de la pregunta frecuente, la sumarización, las traducciones, todo eso se basa en este principio sumamente sencillo y fundamental, que es un modelo de lenguaje que es lo que hace predecir el siguiente número en la secuencia. Miren qué sencillo eso, ¿verdad? Y el tokenizador que tiene vocabulario que lo hace. Entonces,
yo publiqué un artículo en Bing, en el blog de Bing de Microsoft, donde entra en mucho más detalle, porque yo le estaba hablando de números y le estaba hablando de secuencias de números, porque así se entiende mucho más fácil, pero no son realmente solamente números, son coordenadas. Yo uso una analogía para que se entienda cómo esos números de ese vocabulario pueden representar, por ejemplo, en ese artículo presento el caso le presento el caso de Bing, de Lincoln, que la palabra Lincoln puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. En vez de usar números, usando coordenadas, podemos lograr que los resultados sean mucho más fáciles. Entonces, les invito a que vean ese artículo, es el tercero de esta lista. También les invito a que vean unos cuantos artículos que he publicado relacionados a esto en Search Engine Journal, de generación de lenguajes naturales, de generación de preguntas frecuentes, también de una charla para el eSummit, y más recientemente para entender la parte de Python y de Colab y todo eso, de una charla en Inbound que le presenta los sheets. Y nada, muchas gracias. Entonces aquí le quería mostrar, hacer aquí la herramienta. Nosotros tenemos una herramienta de automatización que es RankSense, que esa parte de las descripciones que le hago el ejemplo sin tener que escribir código. O sea, con RankSense hay automatizaciones que tú solamente le pasas la URL y le puedes pasar una lista de URLs, por ejemplo, la metadescripciones, tienes unos créditos y te puede generar esas descripciones de forma completamente automática, solamente pasando la lista. Aquí. Entonces, perfecto, aquí estamos. Gracias por todo.